Si realmente quieres aprender a diseñar desde cero sin solamente seguir instrucciones para crear una pieza en específico y poder crear las piezas que tú quieras, quédate que llegaste al video indicado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir un nuevo documento. Para eso nos tenemos que dirigir a Archivo, a Nuevo y abrir una pieza. Le damos a Aceptar. Y lo primero que vamos a encontrar va a ser nuestra barra de herramientas que se encuentra en la parte superior y nuestro árbol o gestor de diseño en el costado izquierdo de nuestra pantalla, donde se registrarán paso a paso nuestras operaciones que vayamos haciendo durante un diseño. Como primer paso debemos de seleccionar nuestro sistema de unidades en el que vamos a trabajar. Para este caso, este se encuentra posicionado en la parte inferior derecha. Lo abrimos y podemos escoger entre trabajar con el metro, centímetro, milímetro o pulgada. Te recomiendo trabajar siempre en milímetros y seleccionamos. Ahora les voy a enseñar cómo usar el mouse en este programa. Para eso abrí esta pieza muestra. Para poder seleccionar cualquier elemento siempre será clic izquierdo. Miren, por ejemplo, para seleccionar esta cavidad circular, clic izquierdo. O este plano de la pieza, clic izquierdo también. O incluso un elemento de nuestro árbol, ya sea un croquis o alguna operación de extrusión. Siempre debemos usar clic izquierdo. Ahora, para poder hacer zoom a cualquier pieza que nosotros estemos desarrollando, deslizamos el scroll hacia arriba para alejar y hacia abajo para aumentar. Y esto no solamente funciona en nuestra pieza, sino que también podemos aplicarla en un croquis. Ahora sí, estamos en nuestro croquis. Y lo mismo, aumentamos y disminuimos su tamaño. Para poder girar nuestra pieza o croquis, el scroll funcionará como botón y mantendremos presionado al mismo tiempo que movemos el mouse hacia cualquier dirección. Y lo mismo con un croquis. Hacemos lo mismo, mantenemos presionado el scroll y movemos el mouse hacia cualquier dirección. Ahora que ya sabes los comandos para manejar el mouse, es hora de empezar a conocer a detalle parte de nuestras herramientas. Para eso nos vamos a dirigir a la parte lateral izquierda, donde podemos encontrar los diferentes planos en los que podemos trabajar. Está alzado, planta y vista lateral. Realmente no tiene mayor importancia si seleccionamos cualquiera de las tres, podemos trabajar en la que sea. Y para esta ocasión vamos a trabajar sobre planta. Para eso damos clic izquierdo y se va a desplegar este menú, en el cual vamos a tener que seleccionar croquis. Bien, una vez estando dentro de nuestro plano en el que vamos a trabajar, podemos seleccionar cualquiera de nuestras herramientas que están en la pestaña de croquis. Vamos a seleccionar línea y veamos cómo funciona. La herramienta línea nos permite crear líneas rectas hacia cualquier dirección. Para realizarlas basta con dar un clic en el punto inicial y otro clic en el punto final. Para deseleccionar la herramienta nos dirigimos al icono nuevamente y damos clic o presionamos la tecla Escape. Realizamos el mismo procedimiento para crear un rectángulo. Listo, y ahora vamos a crear un círculo. Seleccionamos el centro y después el radio donde queremos que se posicione. Vamos a dejarlo en 47.44 milímetros. Una vez creada cualquier geometría, nosotros podemos desplazarla hacia cualquier dirección dentro de nuestra área de trabajo, al igual que modificar su forma. Simplemente necesitamos seleccionar cualquiera de sus vértices, aristas o centro. Para el caso del círculo seleccionamos el centro, lo desplazamos, o si lo queremos hacer más grande o más pequeño, simplemente seleccionamos la circunferencia
O si queremos reducir de tamaño el rectángulo, agarramos una arista y lo movemos. Para el caso de las líneas podemos seleccionar el vértice y podemos modificar la forma. Antes de querer correr necesitas aprender a gatear y caminar, es decir, antes de querer diseñar una pieza super mega desarrollada en 3D o isométrica, necesitas partir desde lo más básico, que es diseño en 2D o sin profundidad. Recuerda que la práctica hace al maestro y para eso se requiere desarrollar esa noción de por dónde empezar a diseñar una pieza. Eso solo lo lograrás con los ejercicios propuestos que iremos haciendo a lo largo de este video. Ahora que ya conoces algunas de las herramientas principales y cómo moverte dentro del programa, te iré enseñando las relaciones de construcción y cómo acotar tus dibujos. Para eso vamos a hacer el primer ejercicio. Nuevamente seleccionamos archivo, nuevo, a pieza. Ahora vamos a trabajar en alzado, croquis, y la pieza que vamos a realizar, o más bien el dibujo en 2D, va a ser esta. Entonces es una tipo F al revés. Y para eso vamos a seleccionar la herramienta línea, que es la más adecuada para realizar este trazado. Vamos a empezar desde nuestro centro. Y dibujamos. Podemos ir haciendo la forma, no es necesario ir acotando, sino que podemos hacerlo hasta el final. Aquí ya me fui un poco chueco, pero fue a propósito. Bien, una de las primeras relaciones que vamos a aprender va a ser la relación horizontal. Esto quiere decir que forzamos a una línea a ser horizontal. Para eso damos clic sobre la línea y nos vamos a la parte lateral izquierda. Aquí, como podrán observar, hay un apartado donde dice agregar relaciones. Para poder hacer la línea horizontal simplemente damos clic y verán que ya tenemos la línea horizontal y es este símbolo que dice horizontal línea 10. Asimismo con la línea vertical, vamos a hacerlo ahora de manera inversa para que vean cómo funciona. Esta línea no la puedo poner en diagonal, ya que por defecto se hizo la relación a la hora de construir esta línea. Pero para quitar esa relación podemos eliminarla simplemente con el botón suprimir. Y ahora, como pueden ver, la línea la podemos mover a nuestro antojo hacia cualquier lado. Si la queremos otra vez estática o forzarla que sea vertical y no cambie para nada a diagonal, horizontal, volvemos a seleccionar y damos en vertical. Bien, ahora vamos a seguir acotando. El dibujo nos dice que tenemos 10 milímetros en la parte de abajo. Para poder acotar nuestros dibujos nos vamos a donde dice cota inteligente. Esta herramienta nos sirve para acotar todos y cada uno de los dibujos que vayamos creando. Entonces seleccionamos, damos clic en la línea y modificamos a 10 milímetros. De acuerdo. Ahora hacemos lo mismo con las demás. Esta tiene 40. De aquí a esta línea. Diez y 10. En total serían 30 milímetros.
los colocamos. 10. Y 10. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, al parecer ya tenemos todas las cotas, pero para que nuestro dibujo esté lo suficientemente acotado, necesitan estar todas las líneas en color negro. Esto quiere decir que tenemos por ahí líneas sueltas, es decir, que se pueden mover y que no tienen las restricciones o relaciones necesarias para que se queden fijas. Para eso vamos a ver la siguiente relación y seleccionamos la primera línea y con control podemos hacer selección múltiple, manteniéndolo presionado. Una vez que seleccionamos ambas líneas, soltamos y nos dirigimos a la parte izquierda, y como verán se despliegan varias relaciones, y para este caso vamos a hacer la línea colineal con la de arriba. Damos clic y ahora ya están a la misma altura, pero seguimos teniendo este problema entre comillas porque nuestro croquis todavía no está lo suficientemente acotado. Vamos a ver qué nos hace falta. Entonces entramos a nuestro dibujo y como podemos observar, esta línea debe de coincidir con esta. Hacemos lo mismo. Seleccionamos ambas líneas, nos vamos a agregar relaciones y la hacemos colineal. Perfecto. Una vez que nuestro dibujo está completamente en negro, quiere decir que acotamos bien nuestro croquis. Para guardar simplemente nos dirigimos a Archivo, a Guardar como, y vamos a dar clic en Guardar. Ahora vamos con el segundo ejercicio, que vendría siendo este. Nos vamos a Planta, Croquis, y vamos a seleccionar la herramienta Línea. Bien, vamos a partir desde el origen a realizar el contorno de la figura, siendo más o menos así. Ahora vamos a ocupar una nueva herramienta que está integrada en la herramienta Línea. Para poder utilizarla necesitamos regresar nuestro puntero al vértice de salida para que podamos crear una curva. Entonces miren, acá tenemos línea recta, pero si yo lo regreso simplemente así, ya podemos crear una curva. Bien, seguimos trazando. Lo mismo acá. Tenemos línea recta, quiero que haga curvas, medias curvas, regresamos solito, sin dar clic ni hacer nada, simplemente moviendo el mouse. Y otra vez sacamos la curva. Entonces, como era así. Acá tenemos una diagonal. Y listo, terminamos el trazado. Ahora vamos a acotar. Son 10. Tenemos 10 acá. Acá. Acá.
8, 8, aquí nuevamente agregamos una relación colineal. Esto nos marca que en el círculo tenemos un diámetro de 20 y por fuera un radio de 15 milímetros. Nos faltó crear el círculo, lo creamos. Entonces este tiene 20 y 15. Creamos de nuevo el círculo restante. Y 15. El dibujo nos indica que esto mide 20 con un ángulo de 150 grados. Para hacerlo simplemente seleccionamos ambas líneas, clic en esta y clic en esta y ahí tenemos los 150 grados. ...75 de esta línea a esta línea... y 50 de aquí a acá. Pues nuevamente ya tenemos nuestro dibujo suficientemente acotado. Quedaría así. Bien, pues vamos con el siguiente ejercicio, que vendría siendo este, que es una forma tipo corazón. Entonces vamos a seleccionarla, primero nos metemos a planta, algún plano, seleccionamos nuestra herramienta, en este caso línea, trazamos, ahora sacamos la curva regresando el mouse a nuestro punto de partida, ahí la tenemos, sale otra vez la línea recta, queremos otra vez curva, regresamos, muy bien, acá como podemos ver salió un poco, no es como lo queremos, pero podemos modificarlo moviendo. Entonces ahora volvemos a seleccionar la herramienta línea y seguimos trazando. No importa que quede así, más adelante lo vamos a ir modificando, lo vamos a arreglar. Bien, ahora sí ya quedó. Les voy a mostrar otra herramienta fundamental para crear sus dibujos, que es la línea constructiva, que nos va a servir para apoyarnos en crear relaciones constructivas. Entonces ponemos acá esta línea que nos va a servir como referencia para hacer simetría entre este lado y este lado. Bien, ¿cómo vamos a hacer la simetría? Pues simplemente seleccionamos ambas curvas,
Seleccionamos después la línea en ese orden y le damos en simétrico. El centro de esta curva quería que se posicionara justo aquí sobre la línea constructiva, pero al crearla se hizo automáticamente. Ahora el único detalle que tenemos es esta parte que tenemos un pico. ¿Cómo lo vamos a quitar? Pues creando otra relación nueva que va a ser tangencia. Entonces, para arreglar esto seleccionamos la curva, la línea y agregamos la relación tangente. Perfecto. Ahora sí. Como podrán observar, si lo muevo de algún lado se mueve simétricamente del otro. Entonces vamos a acotar. Tenemos nuestra figura de referencia. Son 80 de este vértice al centro de esta curva. Nuestro centro está acá, porque esta es nuestra línea de referencia. Entonces, acote inteligente, seleccionamos aquí, acá, y le damos un valor de 80 milímetros. Ahora nos marca acá que son 20 de radio. Acotamos 20. Aquí también son 20 de radio. Esta pequeña curva. Y nos hace falta esta cota de 65 milímetros. Bueno, ¿cómo la vamos a sacar? Como podrán observar, acá si simplemente selecciono estas curvas no se va a poder sacar la cota. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos de otra línea constructiva que sea tangente a nuestro círculo. Entonces creamos una acá, otra de este lado. Nos aseguramos que si sean verticales. Una vez que nuestras líneas sean verticales, vamos a hacer las tangentes a nuestra curva. Entonces seleccionamos ambas y le damos tangente. Hacemos lo mismo del otro lado, tangente. Y ahora sí podemos acotar. ¿Ven? Son 65. Y ahora sí tendríamos nuestro dibujo lo suficientemente acotado. Cuando nuestro dibujo tenga partes azules, alguna que otra línea, quiere decir que nos falta acotar algo o agregar alguna relación, simetría, tangencia o lo que sea, pero necesitamos checar bien que nuestro dibujo quede perfectamente acotado. Esto para olvidarnos de detalles posteriores en cuanto a la creación de piezas en 3D o modificaciones, etc. Entonces es mejor que cada plano que hagamos, cada croquis, esté muy bien acotado. Entonces regresamos, lo dejamos como estaba, 65. Pero ahora lo que queremos hacer es este dibujo en base a las medidas del otro. Y bien, ¿cómo lo harían ustedes? Pues les voy a enseñar un pequeño atajo. En lugar de volver a crear otros 3 corazones alrededor, simplemente seleccionamos todos, todas las líneas, ya saben, con control mantenemos presionado. Y les voy a enseñar una nueva herramienta que es la matriz circular de croquis.
Entonces una vez que tenemos nosotros seleccionado, simplemente damos clic y así tendríamos ya nuestro dibujo para ahorrarnos bastantes pasos y hacerlo todo más eficiente. Vale, entonces acá podemos cambiar el giro, en este caso no se nota, o las veces que queramos que se repita. 5, vamos a poner un ejemplo, 6, 7, 8, pero para este caso lo queremos solamente en 4. Vale, lo dejamos en 4. Y así quedaría listo nuestro dibujo. ¿Ven? Bien, pues vamos a continuar con el cuarto y último ejercicio de este video. Para esto vamos a trabajar esta pieza en tercera dimensión y les voy a enseñar nuevas herramientas. Así que presten mucha atención porque esta es la base para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de pieza mecánica y tengan la noción de cómo empezar. Y para ello les preparé estas imágenes donde podrán desarrollar esa noción de por dónde empezar una pieza. Entonces abrimos primero que nada abrimos la planta, croquis, y vamos a abrir nuestro croquis, nuestro plano en el que vamos a basarnos. Bien, la pieza que vamos a estar desarrollando va a ser esta. Tal vez a primera vista se ve muy complicada, pero es bastante sencilla si sabemos empezar a desarrollarla. Digo, esto solamente es una serie de pasos en el cual nos podemos basar, pero hay mil maneras de cómo empezar a desarrollar esta pieza. Entonces vamos a seguir esto para que ustedes me vayan siguiendo a la par, empezando por esta imagen. Bien, lo primero que tenemos es una tipo L, entonces vamos a hacerla acá en nuestro plano. Abrimos la herramienta línea y empezamos desde nuestro origen. Trazamos la L. Y así quedaría. Vamos a ver cuánto mide. Aquí nos indica que mide 35 milímetros por 30 de altura, porque son 25 hasta este centro del barreno y le sumamos otros 5 de radio que tiene esta curvatura. Entonces son 35 por 30. De acuerdo. 35 por 30. De ancho tenemos 10 milímetros, desde aquí a acá, 10 milímetros. Y también este ancho es de 10 milímetros. Listo, pues hasta esta parte ya tendríamos generado nuestro plano en 2D, pero lo que no hemos visto es cómo hacerlo en 3D. Para eso vamos a salirnos de esta pestaña que dice croquis y ya nos vamos a pasar a la pestaña de operaciones, en donde tenemos nuestras herramientas para modelar nuestras piezas en 3D. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien acotado nuestro plano, para poder hacer una extrusión o saliente debemos de estar dentro del plano y le damos en extruir. Como ven, ya nos está dando profundidad y esa profundidad la vamos a checar acá cuánto es lo que tiene. Son 30 milímetros, que vendría siendo de aquí a acá.
Nos venimos a esta parte y le damos 30 milímetros. Y damos a aceptar. Bien, pues ya tenemos el paso 1 de nuestra figura, que vendría siendo este. Ahora tenemos que hacer una perforación o barreno de un cuadrado, el cual mide, vamos a ver cuánto mide. Tenemos que dejarle un espacio de 5 milímetros de cada lado. Bien, pues hacemos el rectángulo. Para cuando estamos trabajando en piezas en 3D ya no es necesario volver a entrar, bueno, todo depende de la pieza, pero en este caso vamos a seleccionar la cara, vamos a darle clic y vamos a abrir un croquis sobre esa cara, ya sea que podamos trabajar en vista isométrica, que vendría siendo esta, o sea en 3D, o acá como pueden ver ya nos abrió otro plano, otro croquis. Para poderlo pasar a esta forma, entramos aquí, damos clic derecho y damos en normal A. Pueden trabajar en cualquier vista y dibujamos nuestro rectángulo. Aquí nos marca que tenemos 5. Ponemos 5 de cada lado. Y son 5 milímetros de aquí a esta parte. Entonces acotamos, ponemos 5 milímetros. Ahora, para poder quitar este material, lo único que tenemos que hacer es pasarnos otra vez a la pestaña de operaciones, pero ahora en lugar de hacer una saliente, vamos a hacer un corte. Ok. Acá tenemos varias opciones. En el lado lateral izquierdo podemos ver el menú de la extrusión de corte y podemos seleccionar una medida. Por ejemplo, lo podríamos cambiar a 50 milímetros o podemos modificar la dimensión de la extrusión. Entonces yo quiero que llegue hasta la parte de atrás y voy a modificar acá. Voy a darle hasta el siguiente. Bien, ya tenemos hasta el siguiente, damos en aceptar y ya tendríamos nuestro corte. Ahora vamos a hacer esta forma. Para eso hay una herramienta el cual ya tiene por defecto esa forma. Está aquí en la parte de croquis, pero otra vez nos vamos a meter a nuestra cara, la seleccionamos, damos croquis, nos vamos a la parte izquierda, normal A, y seleccionamos ranura recta. La ponemos por aquí y ponemos el grosor. Voy a ocupar una línea constructiva para hacerla simétrica. Selecciono el centro de la ranura y saco la línea. Ahora esta línea la vamos a hacer simétrica con respecto a estas dos. Entonces selecciono esta y esta y vamos a dar en simétrico. Bien, ahora ya tenemos la ranura en medio de la figura. ¿Cuánto mide? Acá nos indica que tiene un radio de 5, es decir, este y este también. Vamos a acotarlo, le ponemos 5. Y en automático se acota el radio de abajo. Ok, eso mide 5. $10 milímetros de centro a centro. Ponemos 10. Bien, ahora de separación tiene 5 milímetros de esta parte de la ranura a la parte exterior de la pieza.
acotamos y ponemos 5 milímetros. Listo, pues ya quedó. Ahora ya nada más falta hacer de nuevo el corte. Para eso nuevamente nos situamos en operaciones, extruir corte, y podemos hacerlo también de esta manera o darle en hasta el siguiente. Vamos a aceptar y ahí vamos. Ahora vamos a hacer redondeos a nuestra pieza, que vendría siendo este que tiene acá y el de aquí. Seleccionamos con control ambas líneas y vamos a utilizar ahora la herramienta redondeo, pero primero vamos a ver cuánto mide. 2.5 de radio. Entonces, ya que tenemos seleccionado, damos en redondeo y damos el parámetro de 2.5. Ahora acá igual tenemos 2.5, que viene siendo esta línea. Vamos en redondeo, 2.5, aceptar. Listo, nos falta uno. Este redondeo de 10 de radio. Entonces seleccionamos este arista, también este, herramienta redondeo, 10 de radio. Bien, ya está quedando nuestra pieza. Ahora, ¿qué nos falta? Hicimos el redondeo, nos falta redondear la parte de aquí y mide 5 de radio de cada lado. Entonces seleccionamos este arista, o más bien seleccionamos los 4, redondeo y ponemos un valor de 5 milímetros. Ahí va. Ya tenemos el redondeo. Ahora aquí nos marca que debemos hacer 2 barrenos, que vendrían siendo este. Nos vamos a saltar este paso, vamos a hacer de una vez estos, ambos. Entonces regresamos a nuestra área de trabajo. Damos clic en esta cara, croquis, normal A. Hacemos una línea constructiva que venga desde el centro hasta abajo, que sea vertical, y sobre esa línea vamos a colocar ambos círculos. Ponemos el primero, ponemos el segundo, vamos a ver cuánto es la cota. Bueno, cada círculo mide 3 milímetros de diámetro. Lo acotamos, ponemos un valor de 3 también aquí. La separación entre cada círculo es de 5 milímetros. Ponemos esa separación, 5. Y la distancia que va desde nuestro primer círculo hasta nuestra base es de 25 milímetros. Entonces acotamos y estamos ya casi a nada de terminar nuestra pieza. 25. Listo, pues ya lo tenemos acotado bien. Y vamos a hacer el barreno. Para eso otra vez operación, extruir. Y vamos a darle aquí a por todo. Porque si damos hasta el siguiente, simplemente se va a hacer el barreno hasta la siguiente cara. Pero nosotros lo queremos que traspase toda la pieza, entonces es necesario darle a por todo. Vamos a aceptar.
Y para pasar de esta pieza a esta pieza, ya no es necesario volver a construir otra pieza similar desde cero, partiendo desde esta cara, por así decirlo, desde esta, digamos, no sé, partiendo desde este plano, supongamos, para evitarnos estas operaciones nuevamente de volver a construir una L y volver a acotar todo. Lo único que vamos a hacer es, permítanme tantito, dejen borro esto. Nos salimos del plano y ya estamos aquí en la vista isométrica. Entonces lo único que haríamos va a ser utilizar esta herramienta de simetría. Para eso seleccionamos la herramienta. Aquí donde dice simetría de cara o plano, vamos a seleccionar la cara sobre la cual queremos que se haga la simetría de la pieza y vamos a darle clic en sólidos para hacer simetría. Seleccionamos nuestra pieza. Aquí tenemos una previsualización de cómo quedaría. Vista preliminar parcial. Y damos en aceptar. Bien, pues ya tendríamos nuestra pieza terminada. Si te gustó este video y también te fue útil, deja tu like y suscríbete para no perderte nuestro contenido. Nos vemos hasta el siguiente video.